La entrevista del día. Gusto recibir aquí en la cabina al diputado federal del PAN, Alfonso Robledo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Vamos a platicar de un tema que es muy interesante porque siempre hemos considerado que cuando hay que hablar, ¿no?, de lo que se ha logrado en cierto periodo, pues es algo muy importante el decirle a las personas, en ese caso los servidores públicos, a las personas que votaron, que tuvieron la confianza para decir él va a ser mi representante, y pues toca luego decir hemos hecho tantas cosas. Entonces, pues para platicar acerca de este segundo informe de actividades legislativas. Claro, pues esta vez estuvimos a partir de este nuevo año que hemos estado trabajando. Nos ha tocado una fortuna de tener una oportunidad de participar en la legislatura con más actividad que ha habido quizás en la historia del Congreso o de la Cámara de Diputados desde tiempos modernos, de 50 años para acá. No había habido una agenda de reformas trascendentales como las que se hicieron, tan amplia y tan diversa como la que se llevó a cabo en este periodo de sesiones. Prácticamente queda para la historia, ¿verdad? Sí, y créanlo o no, porque a veces uno es muy susceptible de decir, no creo que sea para tanto, ¿verdad? Yo no siento el cambio, además. Yo sigo viendo el camión como siempre, la gasolina igual de cara, la escuela cobrando cuotas, etcétera, etcétera. Y los mismos canales de televisión, por decirte algo, en algunas de las áreas donde se hicieron las reformas. Pero obviamente esto es una serie de cambios que acaban de aprobarse, se están introduciendo en el texto constitucional, también en las leyes secundarias, y que en la medida en que se van implantando, veremos los cambios próximamente. Obviamente no salen de un día para otro. La mayor de todas las reformas, o la más sonada, la más trascendental en términos de lo complicado y lo difícil por ciertos paradigmas que algunos tuvieron que inclusive vencer, fue por ejemplo la reforma energética, y le da al país un cambio de rostro completo, ¿no? De tener una economía, una industria energética estatizada. Ahora la tenemos, además, donde el Estado participa, abierta para que haya nuevos proveedores de energía eléctrica o nuevos proveedores de energía derivada del petróleo. Claro. Y además, más agentes que nos ayuden a extraer el crudo y además a refinarlo en todas sus modalidades para que México puedan costar mucho más baratos, no solamente la luz, el gas, sino también la gasolina, el diésel y todos sus derivados. No hablando de las demás, por ejemplo Telecom, por ejemplo la reforma en competencia económica, la cuestión de la reforma educativa, por supuesto, la reforma laboral, todas ellas que de alguna manera tuvieron que ver con este cambio de rostro que le damos a país. Hoy en día, por ejemplo, ahora que se aproximan elecciones en junio del otro año y que ya va a empezar el año electoral propiamente dicho, tenemos que en México ya se puede uno reelegir, que en México el 50% de los aspirantes a algún cargo de elección popular tendrán que ser de un género o de hombre o mujer. No va a haber una disparidad tan grande como la tenemos ahora. Claro. Hemos hecho un gran cambio en la institucionalidad de México, y creo que en la parte legislativa a mí me llena de mucho orgullo haber sido parte de eso. Y bueno, uno es legislador, también es representante, y yo represento un distrito en Guadalupe que es, digamos, de todavía solamente territorio guadalupense, del río La Silla hacia el norte, todo lo que quede pues inmerso en esta parte. Tenemos colonias, algunas muy necesitadas, como Las Escobas, como Valle Soleado, como Independientes, colonias como Cañada Blanca, Eduardo Caballero, etcétera. Colonias muy bonitas, ¿no? Como La Libertad, la Lindavista, la Azteca, la Purísima, en donde hay una serie de necesidades distintas también en cada una de estas partes. Cada población tiene un aspecto que debemos asumir como pues un problema de mi distrito que debo yo tratar de resolver. Algunos quedan a mi alcance, otros quedan al alcance de otras autoridades o instituciones, pero yo puedo pues digamos aplastar el botón que active la solución de ese problema por parte de tal o cual autoridad.
Y yo creo que también ahí hemos tenido una gran labor. Ahora la gente sí conoce a su diputado federal, lo ve muy seguido, se comunica con él. Realmente es rara la gente que cuando me conoce y me pide el celular no se lo doy, y la verdad no me hablan, pero tienen el celular de su diputado federal. O sea, que ya significa algo. Algunos no lo dan precisamente para Claro. que evitar ese tipo de supuestas molestias. Yo la verdad, pues es un asunto que tiene que ver con la cercanía del representante con sus representados o del empleado con sus empleadores, y creo que nos ha ido muy bien en eso. La gente lo está notando. Trabajamos como nunca en las colonias que más lo necesitan, y estamos también trabajando muy de cerca en ciertas necesidades que en este próximo periodo se tendrán que discutir. ¿Cómo cuáles son algunas? Por ejemplo, estábamos hablando ahorita, son de colonias realmente muy, muy distintas. Por ejemplo, el ejemplo de la colonia Libertad, la colonia Valle Soleado. ¿Cuáles son las necesidades y cómo se hace para, pues, empatar y darle atención dentro de lo que se puede, o pasando a otras instancias, pero a cada uno de estos territorios tan distintos? Claro. Pues en las colonias donde hay un segmento económico bajo, medio bajo, normalmente lo que más necesita la gente es un centro de salud que no dé sus mentadas 20 fichas por semana o por día, o 10 por día, lo cual me parece algo absurdo, que piensen que nada más se pueden atender 10 personas o 20 a la semana, que luego de que alguien hace cita por fin no hay medicinas, etcétera. Quieren centros de salud que sirvan para irse a atender, ¿no? Claro. Allá somos finalmente muy mal atendidos en este aspecto. Los servicios públicos con una deficiente calidad por todos lados, ¿no? Las plazas están abandonadas, las luminarias prenden en el día, se apagan en la noche, lo cual me parece absurdo. Algunas de plano no prenden, las prenden los del municipio, pero luego se apagan a los 2 días. Hay encharcamientos tremendos todavía en toda la ciudad. Las escuelas están en muy mal estado. Yo leí una nota ahí que decía Juan Aurora que aquí no había problemas de infraestructura. Pues hay que irse a dar una vuelta a las escuelas. Yo lo puedo ver, lo he constatado. He estado en las escuelas y muchas maestras, padres de familia también, que nos escriben diciendo: véngase porque aquí se nos está cayendo, no tenemos piso, no jala el baño, las aguas del drenaje brotan por el patio, o sea, necesitamos un desagüe distinto, etcétera, etcétera. Escuelas que realmente sirvan para que los niños aprendan, que no es que no lo estén haciendo, pero que la verdad aprendan en condiciones dignas, ¿no? Un buen salón de clases, una buena escuela, buenas unidades deportivas. Que ni siquiera son lujos, ¿verdad? Esto pues es lo básico, claro. Estamos hablando de servicios públicos básicos. Y en este otro tipo de colonias con estamento social un poco más alto, colonias como la Lindavista, colonias como la Libertad, la Azteca, la Purísima, algunas más, pues obviamente la situación de la seguridad les afecta bastante, la situación de los pavimentos, obviamente la cuestión de la estética de sus colonias, ¿no? Las plazas siguen abandonadas, también se quejan de eso, no hay donde echar la basura, no hay vigilancia, no hay patrullaje, en fin, ese tipo de cosas. Ayer tuvimos ese terrible acontecimiento en la Libertad, ¿no? Es una colonia que inclusive se blindó, aparentemente el blindaje entendemos con esto de que ponen rejas y ya no entran más que los vecinos. Y ni así, yo siempre he dicho que si algo va a pasar con todo y blindaje, porque eso no detiene a un comando armado, ¿verdad? Cuando van por las cosas. Yo lamentablemente no soy muy, digamos, a favor de que estos blindajes sean todo lo que podamos hacer para proteger una colonia, y ayer tuvimos esa terrible noticia. Creo que son distintas cosas que se ofrecen en unas colonias de cierto tipo y en otras de otro tipo. En todas hemos incidido un poco, he estado tratando de hablar con la gente de seguridad del municipio, he tratado de modificar algunas cosas desde la parte legal, cuando se trata, por ejemplo, del uso de la fuerza pública, para que no andemos con las pistolas para todos lados, cuando no se debe, ¿no? Como fue el suceso de los agentes de la policía de proximidad que pues se subieron a un camión y ocasionaron, peor aún, la muerte de un menor inocente. Claro. O bien lo que viene, que tiene que ver con favorecer un poco a las mamás, por ejemplo, cuando están embarazadas, y que puedan ellas
decidir, ellas, no ponerse de acuerdo con el jefe como viene ahorita en la ley, decidir ellas cuando deciden estar, digamos, la palabra que se usa coloquialmente es incapacitadas, para el momento en que se alivia, ¿no? En que tienen a su bebé. Puede ser días antes, todos los días antes o todos los días después, que ellas lo decidan, porque hoy por hoy, cuando una mamá tiene a su hijo y se adelanta y ya pidió la incapacidad, no sé, que sean 20 días antes del alumbramiento, si ella se adelanta, esos días ya no le cuentan, ya le cuentan nada más los que pidió después. Ya hasta les da miedo de pedirlo y todo como eso. el niño es prematuro, entonces va a venir ella teniéndolo en su casa, porque el hospital se lo va a dar para que lo pueda sacar cierto tiempo después de que ya el niño tiene las posibilidades de respirar por su cuenta, de tener la temperatura por su cuenta, etcétera. Cuando ya ella tiene que regresar a trabajar, total que nunca lo vio, nunca lo tuvo en su casa, etcétera. Y yo creo que eso es algo que podemos cambiar. Es una de las iniciativas que tengo preparadas para este momento y meterle un poco más acuosidad al asunto de las escuelas y al asunto de la seguridad, que finalmente son las comisiones donde yo estoy participando. Yo recuerdo que en otras pláticas hemos tratado, Alfonso, con respecto a la importancia, ¿no?, que tiene esto de dar espacios tanto para la educación, que sean buenos espacios y que haya también oportunidades, porque muchas veces se quiere hacer o se habla con respecto a la cuestión de seguridad, pero pues la base, el origen es eso, ¿no? La cuestión de la educación, que haya oportunidades, que los niños pues no estén en un salón incómodos, que tienen que estudiar todas las asignaciones y pues incómodos, que no pueden ir al baño, que no tienen bancos. Entonces pues eso es una de las partes en las que ha estado trabajando mucho, en la que ha estado trabajando. O que no hay espacio. Ahora salieron con esto de las cuotas, que finalmente sí siguieron cobrando cuotas los directores o directoras. La excusa que ponían era que ya no había espacio en el salón, que ya tenían muchos niños. Entonces yo me pregunto en dónde queda ese discurso de que se han hecho más planteles escolares, que se han construido más planteles escolares que en las dos administraciones de gobierno estatal anteriores juntas. Si en lo que tenemos ahora vemos casos muy conocidos de niños que no entraron a la escuela porque el DIRE decía pues ya no hay cupo. O sea, me parece que estamos hablando de una manera muy extraña, caemos en un contrasentido. Por un lado hay muchos planteles supuestamente y por el otro no hay cupo, seguimos cobrando cuotas y lastimamos mucho la oportunidad que tiene un niño de estudiar y de ser mejor que sus papás, de superarlos a ellos y de sacar adelante, pues no solamente a su familia, sino también a todo Nuevo León, a todo México, con una situación económica y una prosperidad que no le da, pues el hecho de no ir a la escuela simplemente porque un director le dijo que no podía, porque no tenía para las cuotas, ¿no? Eso a mí me ha molestado mucho. Entré en la Comisión de Educación simplemente por el tema de las cuotas, que veía muy recurrente en las campañas donde he estado participando y que la gente se quejaba de eso. Y sigue el problema. Y sigue con todo, y que en la reforma dejamos claro que las cuotas no eran posibles ser como condiciones que los maestros impusieran para inscribir a algún niño. En la parte de seguridad, tampoco tengo yo una experiencia. Tengo familia pues en el ejército y en la Policía Federal Preventiva, pero en lo personal yo no tengo alguna experiencia más que la necesidad de opinar como ciudadano en una comisión como esta, la de Seguridad Pública, de qué podemos mejorar para que tengamos mejores condiciones de seguridad, y estamos tratando de hacer lo propio ahí. También está generándose una ley para el cuidado del uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policíacos a nivel federal también, como yo lo traté de hacer aquí a nivel estatal. Y en la parte de salud, es la tercera comisión en la que estoy. Estamos generando un documento que será publicado a nivel nacional para entregarse a todas las escuelas públicas, por supuesto, con una serie de explicaciones bastante sencillas de cómo hacerle para que los niños se alimenten mucho mejor. Inclusive es un recetario también de alimentos muy sencillos para el lonche, que puedan ser variados día con día, y el costo de cada uno de estos lonches, para que sepa la gente que con 7 pesos le hace a un niño un lonche que puede ser mucho más nutritivo, y le hace algo para beber que puede ser mucho mejor que esos jugos enlatados o esos refrescos que luego les andamos dando supuestamente porque tienen vitaminas y cuánta cosa más, aunque tienen demasiado azúcar.
también. Claro. Este tipo de proyecto también está planteado. Hemos obtenido el apoyo de una organización a nivel mundial que sus siglas son AODA, y que por primera vez en la historia está presidida por una mexicana, y que se dedica a elaborar estudios, análisis y recomendaciones en países de todo el mundo sobre el tema de la obesidad infantil. Entonces, si estamos ya hablando de que la obesidad genera un sinnúmero de afectaciones a la salud, inclusive muchos cánceres, lo que queremos es que evitar la obesidad desde pequeños, a partir de la escuela, que es la otra casa de los niños, ¿no? Es el segundo hogar de los niños, siempre va a ser la escuela, es a donde van después de su casa. Y además educar con este tipo de documentos, no solamente a los niños, sino a los papás. Sí, que a veces no sabemos y lo damos así nada más. Ahorita hablando, por ejemplo, que de los jugos o de sopas instantáneas, y creemos que con eso ya se fueron a la escuela bien, y pues resulta que no. Sí, hemos hecho algunas brigadas y analizando gratuitamente la obesidad infantil para hacer recomendaciones a los papás. Llegan niños, están obesos, le preguntábamos al papá o a la mamá qué le daban para el lonche, por ejemplo, y dice, yo le doy el jugo, esos jugos que cualquiera de nosotros ha visto en las tiendas de autoconveniencia, con, ¿no?, vitaminas y minerales, sí, y no sé qué, pero montones de azúcar, ¿no? Entonces creemos que le estamos haciendo un bien, pero además estamos comprando caro un jugo de lo que sea, y no lo estamos realmente nutriendo como se debe. Entonces, este recetario pretende llevar a cabo una concientización muy sencilla de cómo alimentar al niño en la escuela, mientras está en la escuela. Ahora que hay escuelas de tiempo completo, cómo mejorar, cómo recomendar, qué tipo de alimentos a tener ahí, baratos, accesibles, que no cuesten más de 12 pesos el más caro, con todo y su juguito o su agua de limón, lo que sea, para que la mamá sepa que no le va a costar más. Quizás el esfuerzo de levantarse un poquito antes, pero ya lo hacemos para hacerle lonche al viejo. Claro. Pues de una vez hacemos el lonche a los niños, ¿no? Esto tiene que pasar, porque sí hay muchos niños gorditos en un país que paradójicamente tiene luego también una cruzada contra el hambre. Entonces, México, contradictorio, ¿no? En todo caso, niños con obesidad, pero campañas para alimentar a segmentos de población que no tienen que comer. Pues a mí me toca ver el tema de la obesidad infantil, y trato de echarle todas las ganas para que este proyecto salga bien en este próximo periodo legislativo. Muy bien, pues importante, ¿no? Esto, sobre todo la cuestión de pues que los padres nos eduquemos, saber lo que se puede hacer, las cuestiones, este documento que va a servir mucho, y también estas iniciativas, las propuestas con respecto a seguridad. Alfonso, lamentablemente se nos acaba el tiempo, podemos platicar de mucho más. Las personas que pues quieran estar en contacto, lo que decíamos ahorita, ¿dónde pueden en redes sociales comunicarse, algún problema? Todas o algo? Las redes sociales están a nombre de Alfonso Robledo, Alfonso Robledo L, y el teléfono de las oficinas es el 8008-1669. Cualquier cosa, el correo también es alfonso.robledo@diputadospan.mx, y siempre contesto yo. No hay un gerente de mis redes sociales, yo no tengo gerente, yo lo contesto. A veces me tardo un poquito, pero sí, es que tengan la seguridad que el que contesta soy yo. Desde el Twitter hasta el Facebook, los correos, todo contesto yo. No hay nadie que conteste por mí, y trato de llevar esa relación tan cercana como se puede con toda la gente que finalmente nos dio el privilegio de ser su representante. Muy bien, muchas gracias, Alfonso Robledo, diputado federal del PAN. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hugo. Que la pasen muy bien todos. Gracias. Enfoque Monterrey. Acompaña a Hugo Aranda Tamayo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, y mantente al día con la información más veraz y oportuna a través de 90.1 FM.